Muy bien, ahora vamos a hacer lo que es la pregunta 3 de su práctica. ¿Ya? Este es ya un ejercicio de sólidos líquidos. ¿Por qué? Porque acá en el punto A tenemos un apoyo móvil, es decir, va a haber una reacción A vertical. Y en el punto C hay un apoyo fijo, es decir, dos reacciones. Va a ser reacción horizontal y reacción vertical. Por lo tanto, noten que las fuerzas ya no tienen un punto común, como el anterior ejercicio, sino que ahora nunca van a tener un punto común y entonces voy a tener que considerar las dimensiones del cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el ejercicio? La viga pesa 10 newtons, peso de la viga son 10 newtons y el peso de la polea son 4 newtons. Determinar la fuerza de reacción en la articulación C. Me pide esta fuerza. En C voy a tener lo que es una resultante, ¿ya? Esta resultante es la que me pide, C. Ya, pero ¿cómo la puedo obtener? Para obtenerla tendría que realizar un diagrama de cuerpo libre de la base, ¿ya? Entonces, ¿qué fuerzas intervienen sobre la base? Ya habíamos mencionado, la fuerza vertical en A, la fuerza horizontal en C, desde acción, y la fuerza desde acción vertical en C. ¿Qué otra fuerza más existe? El peso de la viga. Este es el peso de la viga. Ya, y ahora las fuerzas que va a producir esta polea. Esta polea, en este pernito que está dibujado aquí, va a producir una reacción vertical y una reacción horizontal. Esas son todas las fuerzas que necesito para poder encontrar esta variable. Por lo tanto, ¿por dónde empiezo? Realizando un diagrama de cuerpo libre en la polea para poder hallar estas reacciones. ¿Ya? Entonces, diagrama de cuerpo libre de la polea. Acá va a ser el clavito donde está. Ya, en ese punto va a existir lo que son dos reacciones. ¿Ya? Esas dos reacciones son producto de este perno que pareciera que está aquí. Estas reacciones yo las puedo dibujar en el lado que quiera. Bueno, en la dirección que yo quiera, puesto que no son conocidas. ¿Ya? Entonces, acá vamos a asumir que la reacción en X es hacia la derecha. Reacción en X. Luego vamos a ir a la reacción en Y. Esto va a ser reacción en Y. Ya, ¿qué otras fuerzas más intervienen? Interviene lo que es esta tensión. Esta tensión. Acá va a estar tensión. Finalmente, esta otra tensión. Acá era la tensión de esta cuerda, pero ahora necesito también dibujar lo que es la tensión de esta otra cuerda. No, escucha. Ya, pasen en esa dirección. Ya, esta es la otra tensión. Ya hemos identificado todas las fuerzas. Ahora necesitamos realizar las descomposiciones de las fuerzas que no están a lo largo del eje horizontal y el eje vertical. En este caso, solo esta tensión. Acá vamos a tener una componente horizontal y una componente vertical. Ya, pero ¿con ayuda de qué ángulo lo voy a realizar? Acá nos dan un guachito. Acá me dan este triangulito, 3 4. Este es un triángulo que me va a dar el ángulo. ¿Cómo? Es un triángulo de esta forma. Es 3 y esto es 4. Ya, aquí hay 90 grados. Entonces, para determinar este ángulo, puedo realizar lo siguiente. Va a ser phi es igual a la tangente a la menos 1 de cateto opuesto, 3, sobre cateto adyacente. Si esto meten a la calculadora, les va a dar 36,87 grados. Entonces, el ángulo que estaría ahí sería de 36, perdón, el ángulo que está aquí es de 36,87. Entonces, en base a este ángulo realizo la descomposición. Por lo tanto, esta componente va a ser tensión por, lo vamos a hacer literal mejor, pucha, para no, para que no sea muy pesado.
Ya. Entonces el ángulo que está aquí es phi, el ángulo phi. Entonces esto va a ser tensión por seno del ángulo phi. Y esta otra componente va a ser tensión por coseno del ángulo phi. Entonces ya hemos realizado lo que es la descomposición. Ahora vamos a aplicar lo que son las condiciones de equilibrio. Ahora, aquí hay algo muy curioso, y es que yo puedo aplicar aquí también lo que es sumatoria de torques. Sumatoria de torques con respecto a este punto de rotación, o le vamos a llamar igual a ser antihorario positivo. Estas fuerzas, como pasan por este punto de rotación, van a ser cero, ¿ya? Pero esta tensión produce un torque con respecto a este punto, ¿ya? Como gira antihorariamente, va a ser tensión por esta distancia, este radio. Eso me lo da aquí, 0.3. 0.3. Y esta otra tensión produce igual un torque, pero en sentido horario. Va a ser menos tensión por 0.3 igual a cero. Y ahora, esto es lo mismo que esto, por lo tanto se anulan. Cero es igual a cero, por lo tanto, el cuerpo está en equilibrio rotacional. ¿Ya? Por eso es que no estoy metiendo esa ecuación aquí. Ya. Entonces aplicamos estas dos condiciones. Sumatoria de fuerzas horizontales tiene que ser igual a cero. Hacia la derecha, positivo. Acá, ¿qué fuerzas van hacia la derecha? Las de acción en X, positiva. Menos esta componente que va hacia la izquierda, negativa. De acá despejo y las de acción X me da que es 40 newtons. Si el valor me da positivo, me indica que este sentido que yo he asumido es el correcto. Si me diese un sentido, bueno, si me da un signo negativo, indicaría que me he equivocado de dirección y simplemente tendría que dar la vuelta a la flecha. Ahora, sumatoria de fuerzas verticales, fuerzas que miran hacia arriba positivas. Esta es de acción positiva. Esta tensión negativa. Acá me he olvidado algo. Me he olvidado el peso de la polea. Esto es peso de la polea. Como mira hacia abajo, negativa. Y esta otra fuerza, esta componente vertical, positiva. Igual a cero. Ya, y de aquí despejo las de acción vertical. Acá es Y. Va a ser igual. Esta tensión de negativo a positivo es... Ay, acá me he equivocado. A ver. Esto. Esta tensión de negativo pasa como positivo. Eso está acá. Luego, esta otra tensión, bueno, esta de positiva pasa como negativa. Y este menos peso pasaría de negativo como positivo. ¿No ve? Entonces, ¿la tensión cuánto vale? Valía 50 newtons. Reemplazo. Este ángulo phi vale 36.87 y este peso vale 4. Esto quiere decir que la reacción vertical es de 24 newtons. A ver, voy a calcular eso un momento. A ver, va a ser 50 menos 50. Sí, está bien ahora. Es de 24 newtons. Ya. Una vez que ya hemos identificado estas reacciones, ahora puedo entrar a lo que era el diagrama de cuerpo libre de la base. ¿Ya? Entonces, en la base tengo que identificar igual todas las fuerzas. Acá teníamos esta. Esta fuerza era la reacción en el apoyo móvil, en este apoyo móvil que tiene rueditas. ¿No ven? Luego tenemos esta componente. Esta es reacción vertical en el apoyo fijo C y esta es reacción horizontal en el apoyo C. Luego también tenemos lo que es el peso de la viga. Y ahora, aquí es algo muy importante. Aquí hemos dibujado la reacción X y la reacción Y en esta dirección. ¿No ve? La reacción X hacia la derecha y la reacción Y hacia arriba. Nos hemos asumido sus valores y nos ha dado positivo. Por lo tanto, son los valores correctos. Pero ahora, si yo quiero transmitir estos valores
a la base por la tercera ley de Newton tendrán que ir en dirección contraria. ¿Ve? Lo que era la sección vertical hacia arriba, a la base va a ir como hacia abajo. Y lo que era la sección horizontal hacia la derecha, a la base va a ir hacia la izquierda. Ya eso es muy importante que tengan en cuenta. El peso de la polea, ¿por qué no lo estamos incluyendo aquí? Porque ese cálculo ya lo hemos puesto bueno, eso ya lo hemos incluido en el diagrama de cuerpo libre de la polea. Ya una vez que ya hemos hecho todo esto, podemos aplicar estas condiciones. Sumatoria de torques, sumatoria de torques igual a cero y sumatoria de fuerzas igual a cero. Pero aquí, otra cosa muy importante. En un plano de dos dimensiones, el torque lo puedo aplicar en cualquiera de los puntos, ¿ya? Pero no puedo sacar múltiples ecuaciones, solo puedo sacar una ecuación de aquí, digamos. Si saco otra ecuación de aquí y la combino con la ecuación que estaba aquí, me va a dar un resultado de cero. Bueno, no van a dar resultados correctos. Otra cosa importante, la sumatoria de torques, o bueno, el análisis cuando apliquen esta ecuación, siempre colóquenlo en la variable que no están buscando o en el punto donde existan más variables. Ya, en este caso, me está pidiendo determinar la fuerza de reacción en la articulación C. Ya, por lo tanto, si digamos yo aplico sumatoria de momentos en el punto C, estaría eliminando estas dos variables para obtener esto, pero esto no es lo que me está pidiendo. Me está pidiendo determinar eh, la reacción en C, ¿no es? Ya, entonces aplicamos eso, sumatoria de torques en el punto A, iguales a cero. Ahora, sentido antihorario positivo. Yo usualmente tomo siempre el sentido antihorario positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las fuerzas que hagan rotar mi cuerpo con respecto a este punto A en sentido antihorario van a ser positivas y las que vayan en sentido horario van a ser negativas. Hagamos para esto primero. Peso de la viga, ¿ya? Su sentido es hacia abajo, ¿ya? Si haces rotar la viga hacia abajo, ¿en qué dirección está yendo con respecto a este punto? Estás rotando en una dirección horaria, ¿no ve? Como las manecillas del reloj. Por lo tanto, negativa. Ya. Fuerza, el peso de la viga multiplicado ahora por la distancia desde el punto A hasta la fuerza. ¿Ya? Esa es el peso por esa distancia, 0,75. Ya, nos pasamos a la siguiente fuerza. Esto, la reacción horizontal de la polea. Igual, mira hacia abajo, está haciendo rotar en sentido horario, por lo tanto, negativo. Negativo, fuerza por la distancia, desde el punto A hasta la sección. Eso es 0,9. Ya, esta otra fuerza, la reacción vertical en C. Esto está viendo hacia arriba, y entonces está haciendo rotar de esta forma, en sentido horario. A la viga le va a rotar en esa dirección, antihorario. Por lo tanto, va a ser positivo esta fuerza por la distancia hacia el punto A, es decir, toda esta distancia. 0,9 más 0,6 me da 1,5. Y ya, eso es todo el análisis que hay que hacer. Para estas dos fuerzas, por si acaso, estas fuerzas, si siguen su dirección, van a notar que pasan por el punto A. Si una fuerza, al estar realizando el análisis de torques, pasa por el punto A, automáticamente la rotación es cero. Ya, eso sí se imaginan igual. Imaginen empujar esto en esta dirección. No va a rotar ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, no produce un momento con respecto a este punto. Ya por eso estas fuerzas no las estoy incluyendo en este análisis. Y de acá despejo esto. La componente, perdón, la reacción vertical en C va a ser igual a esto de negativo va a ir como positivo, de negativo como positivo.
dividido entre 1,5. Ya, acá hemos conseguido era 24 newtons. Entonces aquí tendría que ser, ¿de dónde hemos sacado esto? Mm, ya, aquí está mal. Aquí es 24. Un momento, lo voy a conseguir. Ya, ya lo he conseguido. Y entonces, si calculan todo esto, es emplazado estos valores, les va a dar que esto es de 19,4. ¿Ya? Ya. Entonces, ya hemos hallado lo que era esta variable, esto. Pero ahora me falta esto. ¿De dónde la obtengo? Realizando una sumatoria de fuerzas horizontales. Para esto, hacia la derecha es positivo, fuerzas que miren hacia la derecha positivas, pero esto está viendo hacia la izquierda. Por si acaso, estos sentidos me ha asumido, ¿ya? Me ha asumido. No, me ha asumido, estoy suponiendo que son correctos. ¿Quién me va a decir que son correctos o incorrectos? La solución. Esto, por ejemplo, me ha dado que es positivo, por lo tanto, este sentido está correcto. Pero esto vamos a ver. Sumatoria de fuerzas en el eje horizontal igual a cero. Esto está viendo hacia la izquierda, negativo, menos esta otra reacción, que también está viendo hacia la izquierda, negativo. Si yo despejo, voy a tener lo siguiente, menos 40. ¿Qué quiere decir? Que esta componente horizontal o esta reacción horizontal es en la otra dirección, es decir, es hacia allá. Ya, y para allá la resultante es igual a la raíz de la suma del cuadrado de los componentes. Aquí era 19,4 y esto sería 44,46. Y de esa forma se resuelve el ejercicio.